TV vive tu televisión. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta primera emisión de Coyuntura 2018, un espacio en donde hablaremos de política, pero quienes lo harán serán precisamente personas destacadas y gente que sí sabe abordar el tema de la política aquí en Guerrero, y por supuesto los temas nacionales también los dominan. Nos acompaña en esta primera emisión el doctor Gabino Solano. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, Juan José. Esperemos que podamos tener una plática muy asertiva, muy interesante, que pueda ser de mucha utilidad para la ciudadanía. Muchas gracias. El doctor Solano, profesor, como gusta que le llamen, profesor. Pues bueno, es una persona con amplia experiencia en temas de la política, con una trayectoria también muy amplia. Últimamente ya metido de lleno al tema de la academia. Es doctor y maestro en ciencias políticas, ¿es así? Sí, es correcto. Soy profesor por parte de la Universidad Autónoma de Guerrero, soy egresado de acá y bueno, sí sirve de algo. Todo sirve. En el ámbito de la academia, pues ya metidos en eso, fundamos por ahí un observatorio de violencia, estamos trabajando ese tema con mucha mayor profundidad. Bien, y también nos acompaña, porque nos van a acompañar ambos en todas las emisiones, Héctor Martínez Acevedo. Héctor, ¿qué tal? Bienvenido. Héctor, pues es conocido analista, ha sido también con una amplísima trayectoria en materia política, también dentro de distintos gobiernos, y bueno, sé que también eres analista y escribes por ahí algunas columnas cuando te inspiras. Cuando me inspiro. ¿No? Gracias. Pues sí, también muchas gracias por la invitación. Pues vamos a tratar de contribuir un poco a descifrar esas señales, ese lenguaje político que a veces está como que separado del resto de los mortales, y ver qué significan las propuestas, las ofertas que veremos en esta intensa jornada electoral que hoy marca 88 días para el 1 de julio, y que pues estaremos comentando aquí con el profesor y con ustedes, con el querido público, pues lo que les preocupa, lo que nos interesa. No sé si domino, pero sí me apasiona, por supuesto, el tema, es lo mío. Yo estudié Ciencias Políticas y Administración Pública, y he tomado algunos cursos también sobre mercadotecnia, sobre la comunicación política, y pues vamos a tratar de compartir entre todos estas señales y hacerlas comunes para todos. Así es, y pues nos falta un tercer panelista que precisamente ahorita que comentaba, doctor, esto del observatorio de la violencia, un hecho de la violencia por aquí cerca, pues no ha podido llegar aquí al set, el maestro Luis Enrique Leiva, pero esperamos ahorita se incorpore y nos platique un poco de eso. Y ahorita que comentabas un poco eso acerca de el Olimpo de la política, sí queremos decirle que tal vez usted viendo este programa se pueda sentir como que está en este Olimpo, ¿no? Pero no queremos eso, o sea, queremos agarrar todo ese lenguaje de los políticos que a veces no entendemos y de plano aterrizarlo a nivel de tierra, ¿no? De hecho, y mi papel aquí pues va a ser simplemente moderar esta discusión, que se antoja muy interesante también porque, bueno, cada uno de nuestros panelistas, si usted ha seguido muy de cerca la política, pues
se va a dar cuenta que cada uno de ellos como que le late su corazoncito, ¿no? Para a todos. Y no por pues, y no por algo el acomodo en este set, ¿no? Fue casualidad. Sí, fue casualidad esto de tener unos a la izquierda, otros a la derecha, ¿no? Pero es al revés del público, es su derecha inversa. Bueno, es que también es parte de eso del tema que queremos abordar. Fíjese que cuando me presentaron a mí a este panel de especialistas, analistas políticos, yo pensé que iban a estar realmente casados, ¿no?, con ciertos candidatos, con ciertos partidos, pero la realidad es que estamos viendo analistas que sí pueden tener tal vez un eje temático, un eje político, pero que finalmente tienen opiniones muy amplias acerca de lo que está pasando en sus respectivos partidos, en sus respectivas corrientes. Entonces hay gustos aquí muy amplios, muy diversos, ¿no es así, profesor? Sí, por supuesto, como ciudadanos tenemos algunas simpatías o tenemos una visión de la política, pero aquí se trata de analizarlo con la mayor objetividad posible y ojalá podamos cumplir con eso, con el auditorio, que estén satisfechos con lo que podamos comentar, más allá de dogmas, que eso es lo que lleva al traste con las discusiones políticas. Vamos a buscarle la mayor objetividad posible, ¿no? Así es, y estamos transmitiendo, recuerde, desde Sur TV, usted nos puede ver desde Easy, en el canal 76, pero también estamos transmitiendo en vivo desde la página, la fanpage de Sur TV en Facebook, y también pues Noticias Acapulco News, el humilde medio digital que me honro en dirigir. Estamos transmitiendo también ya desde nuestra fanpage, ahí en Noticias Acapulco News. Usted puede dejar en esta fanpage sus comentarios y se los vamos a hacer llegar aquí a los panelistas. Tenemos también teléfonos en el estudio, usted los va a ver aparecer ahí en cintillos en su pantalla. Le pedimos que se comunique con nosotros, es el 486-6971, 486-6971. Entonces, si usted tiene algo que decir a los panelistas, algo que comentar, alguna duda sobre esta jornada electoral y cómo lo estamos planteando aquí, pues adelante, hágalo, ¿no? Y sus críticas son bienvenidas, ¿no? Hasta insultos. No, eso no. Fíjate que al respecto, Juanjo, gran parte del problema del debate político siempre está en los adjetivos. Y creo que los adjetivos, profesor, tienen que ver con un atajo mental. Siempre son como que la flojera para redondear un pensamiento. Cuando queremos describir algo, le damos más sentido y buscamos la cuadratura al círculo, cuando no solamente nos dedicamos a buscar los adjetivos. Y eso es un problema para el debate político. Nosotros tenemos que evitar los adjetivos y tratar de ver qué significa cada una de las propuestas y cada uno de los candidatos. E incluso entre los candidatos a veces es muy difícil porque ellos mismos caen también en la adjetivización de la política. Y lo vamos a ver ahorita también en la participación del público, seguramente que habrá quienes no les guste alguna opinión que pueda ver favorable, que no puedan ver favorable para su candidato o para su corazoncito, y van a sentir también pues digamos, la inquietud de adjetivizar a nosotros mismos. Pero es parte del ejercicio que tenemos que ir realizando, y como sociedad que se aspira democrática, tenemos que ir haciendo estos ejercicios con mayor regularidad y pues acercándonos a eso y enfrentando eso, porque incluso a través de eso podemos ver cuáles son las percepciones políticas que tiene la gente y cuáles son las reacciones que provocan ciertas candidaturas o ciertas propuestas a el resto o a cierta parte del público al que va dirigida la campaña. ¿Es así, doctor? ¿Cuidar los objetivos en el debate? En el análisis de coyuntura, que es el análisis de la política, se busca identificar el contenido del antagonismo, o sea, la correlación de fuerzas, quién está con quién, qué proponen, qué es lo que discuten. Evidentemente el adjetivo termina con el debate, pero aquí se trata de profundizar en la sustancia del mensaje político de cada uno de los aspirantes o de cada una de las fuerzas políticas, y en esto el concepto que Jesús propuso para este
programa de Coyuntura 2018, pues precisamente de buscar ir más allá de lo que se ve, más allá incluso de los propios adjetivos. Tienen su razón de ser también, no solo es una cuestión cultural, también es un mensaje hacia el electorado. Recordemos aquellos adjetivos de Fox en la campaña del 2000, ¿no? Eran muy directos, pero tenían mucho fondo también, ¿no? Exacto, y haciendo un pequeño paréntesis, profesor, precisamente agradecer al director Jesús Lépez, que bien mencionabas, al director de Sur TV por darnos esta oportunidad de escuchar tan valiosos comentarios y análisis de esta mesa en Coyuntura 2018. Déjeme decirle que es un ejercicio histórico porque nunca se había hecho en la televisión, bueno, en la televisión de México sí, pero aquí en Guerrero, un programa de análisis con panelistas pues tan especializados, nunca se había realizado. Entonces, muchas gracias al director Jesús Lépez por esta oportunidad. Y cerrando el paréntesis y volviendo al tema de los adjetivos, bueno, casi a nosotros nos va a tocar como que traducir muchos de esos adjetivos que sobresalen en campañas, ya si no es a través de los mismos candidatos, es a través de los mismos voceros, muchas veces entrenados para ello, ¿no? O sea, para hablar en el lenguaje rudo o el lenguaje tal vez del populacho, ¿no? Sí, la idea es identificar qué es lo que quisieron decir, como lo decía Rubén Aguilar con Vicente Fox, qué es lo que quisieron decir. Mucho del discurso, del análisis del discurso nos lleva a ubicar que las parábolas, que la sinopsis, de este cúmulo de mensajes que se dan a través de los aspirantes o de sus cuartos de guerra. Tenemos que buscar en su justa dimensión qué es lo que quieren decir, hasta dónde es real lo que del otro lado se magnifica y termina siendo una confrontación sin sentido, de modo que la ciudadanía no ve propuestas, solo ve antagonismos. Pero si ese antagonismo lo trasladamos del adjetivo a las propuestas, ya veremos que las cosas no son tan diferentes. En realidad las propuestas, sobre todo en materia económica, no son tan diferentes una de otra o de las... ¿O sí? No, yo creo que no. Yo creo que no son tan diferentes, porque no se está proponiendo, al menos si podemos entrar en eso, un cambio de modelo económico. O sea, en realidad nadie está proponiendo eso. No, de hecho sí lo han hecho. Nadie. Está en el discurso. Pero ahí van los adjetivos, pues, ese es el punto. Exacto, ¿no? ahí van los adjetivos. Vamos a, como que ya está calentando esto, pero en un momento el corte es como las peleas de box, ¿no? Lo mejor es ya en los últimos segundos. Vamos a un corte, siga la transmisión, aquí seguiremos en Coyuntura 2018. Un saludo al maestro Leiva, espero ya esté cerca para incorporarse en este programa. En un proceso electoral sin precedente, reelección, candidaturas independientes, coaliciones electorales. La política explicada por quienes saben de política. Gabino Solano, Héctor Martínez Acevedo y Luis Enrique Leiva. Coyuntura 2018. Análisis y debate de expertos. Moderado por el reconocido periodista Juan José del Monte. Próximamente, los martes y jueves de 7 a 8 de la noche por Sur TV. Agua Lubi, la mejor agua purificada de Acapulco. Tecnología y calidad en el proceso de purificación logran que el agua de nuestros contenedores esté baja de sales y libre de bacterias. Contamos con excelente servicio a domicilio, ya sea en la comodidad de su hogar o en su negocio. Comuníquese al teléfono 486-1805. Agua Lubi, confianza hecha pureza. ¿Piensas votar a ciegas? Para votar bien, primero hay que conocer. ¿Quiénes son y qué prometen quienes aparecerán en la boleta electoral? Jesús Lépez y Laura Sánchez Granados te lo dirán todos los sábados de 12 a 1 de la tarde en Boleta Electoral, una contribución de Sur TV al voto razonado. En un
proceso electoral sin precedente, reelección, candidaturas independientes, coaliciones electorales. La política explicada por quienes saben de política. Gabino Solano, Héctor Martínez Acevedo y Luis Enrique Leiva. Coyuntura 2018. Análisis y debate de expertos. Moderado por el reconocido periodista Juan José del Monte. Próximamente, los martes y jueves de 7 a 8 de la noche por Sur TV. Agua Lubi, la mejor agua purificada de Acapulco. Tecnología y calidad en el proceso de purificación logran que el agua de nuestros contenedores esté baja de sales y libre de bacterias. Contamos con excelente servicio a domicilio, ya sea en la comodidad de su hogar o en su negocio. Comuníquese al teléfono 486-1805. Agua Lubi, confianza hecha pureza. ¿Piensas votar a ciegas? Para votar bien, primero hay que conocer. ¿Quiénes son y qué prometen quienes aparecerán en la boleta electoral? Jesús Lépez y Laura Sánchez Granados te lo dirán todos los sábados de 12 a 1 de la tarde en Boleta Electoral, una contribución de Sur TV al voto razonado. Bien, ya estamos de vuelta en este segundo bloque de Coyuntura 2018 y ya se incorporó a este panel de expertos, analistas, Enrique Leiva. Enrique, bienvenido. Gracias, un pequeño problema ahí con varios de los males que tenemos aquí en la ciudad. Dentro de ellos creo que la delincuencia ha sido uno de los más grandes. Lamentablemente me tocó toparme con un evento de esta naturaleza. Afortunadamente para mí no pasó más que el susto. Ya estamos aquí, ya estamos a punto de entrar al tema. Enrique, para los que no te conocen, ¿podrías darnos un poco de panorama de qué es lo que haces, a qué te dedicas, qué estás haciendo? Mi formación principalmente es en el derecho. He abordado últimamente el derecho electoral. Me creé profesionalmente en los órganos electorales, tanto Tribunal Electoral del Estado como Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado. Básicamente mi función ha sido el estar del otro lado, el revisar el trabajo de los partidos políticos y en su momento el estar al lado del juzgador para, de cierto modo, incidir en la vida interna de los partidos y también en la vida democrática del Estado. Bien, pues con Enrique completamos este panel de analistas que estaremos con usted martes y jueves a las 7 de la noche aquí en Coyuntura 2018, precisamente abordando todos estos temas coyunturales en materia política. Si usted quiere conocer ya más de cerca a cada uno de los candidatos, pues los invito a ver Boleta Electoral los sábados con el director de Sur TV, Jesús Lépez, y la periodista Laura Sánchez Granados. También ahí va a poder conocer a detalle quiénes son y qué hacen. Aquí los vamos a analizar, ¿no? Y vamos a hacer con las campañas como las ranas en laboratorio, ¿no? Vamos a diseccionarlas, ver qué hay adentro y lo que decíamos en el primer bloque, Enrique, que era aterrizarles a la gente todos estos discursos y mensajes políticos para que los entiendan, ¿no? Y sepa cómo van estas campañas. Sí, claro. Sobre todo ante este proceso que para mí es único, no tanto por la trascendencia que tiene el llevar a cabo una elección concurrente, sino más bien porque nos encontramos en un proceso electoral donde tenemos partidos políticos desdibujados. Para mí, los partidos políticos han perdido su esencia. Hoy en día, lamentablemente, ya no hablamos de ideologías políticas, sino de lo que puede representar o no un candidato. Y entonces, ante este nuevo escenario, creo que resulta conveniente explicarle a la ciudadanía qué estamos viviendo, cómo lo estamos viviendo y por qué lo estamos viviendo, para que en este momento nosotros podamos tomar una decisión lo más acertada el 1 de julio. ¿Es un proceso histórico, profesor? Yo creo que sí, en muchos sentidos. Fíjate, la democratización en el país empezó en el 2008, en 1988, con el rompimiento o la fractura de la corriente democrática al interior del PRI. O sea, transitamos de un sistema de partido hegemónico a un sistema de partido pluralista limitado, en donde esta reconfiguración de partidos en su más amplio sentido no termina de construirse. Si vemos la trayectoria del PRD, por ejemplo, que emergió de esta fractura, hoy
prácticamente en una crisis muy fuerte por la emergencia de una fractura nuevamente al interior del PRD. Si vemos en el PAN, ahora un partido tradicionalmente muy estable, tenemos nuevamente una fractura en donde Margarita Zavala va hacia construir otro partido de derecha y ya se ve el distanciamiento con el PAN, ¿no? Y en el PRI vemos el posicionamiento de una corriente denominada tecnocrática desde más o menos del 83, que hoy en la cima o en la cúspide del poder está a punto de perderlo. O sea, no es algo coyuntural, es algo muy de fondo. Si es esta parte que mucho se le critica o se le endilga a López Obrador, de que es el PRI del nacionalismo revolucionario, estas dos tendencias ideológicas, como decía Enrique, se fueron separando de manera muy puntual en el ejercicio del poder a través de las reformas que conocemos en los últimos años. Por tanto, ¿hacia dónde va a ir la coyuntura del 2018? Probablemente a reconfigurar el sistema de partidos, aun cuando tengamos muchos partidos que en realidad no lo son. Muchos no son partidos en el estricto sentido, son franquicias o son agrupaciones o grupos políticos que lograron su registro. Mismo Morena no es un partido en sí, es un movimiento que está encabezado por un liderazgo carismático, pero no hay una estructura todavía madura que pudiera perfeccionar sus procedimientos institucionales. En ese sentido, politológico, no tenemos todavía maduro el sistema de partidos que emergió de la transición democrática, ¿no? Por eso es la importancia de este hecho. Héctor, ¿cómo ves? O sea, este pluralismo de los 80 ya se multipluralizó, o sea, No, fíjate, ¿qué ha pasado ahí? Creo que esto lo vamos a repetir muchas veces, porque finalmente eso es lo interesante y lo apasionante de la materia, del fenómeno político. Todos vemos un partido diferente. Podremos estar viendo los 22 monos ahí corriendo tras el balón, pero todos apreciamos un partido diferente. Esa es precisamente la riqueza de nuestro asunto. Todos los partidos políticos han pasado por un proceso de ciudadanización. La ciudadanización es un proceso también de descorporativización de los partidos políticos. Antes el PRI estuvo nutrido principalmente por 3 grandes sectores y después se incorporaron otros más. Ahora los partidos están tratando de hacer la participación política individual. Y esa ciudadanización también tiene una representación en sus propuestas. En los propios documentos, todos los partidos, el PRD, el PAN, el PRI, han propuesto en las últimas asambleas hacer a los partidos más ciudadanos, porque han tratado de acortar esta distancia entre quienes participan activamente en la política y quienes desde afuera nada más ven pasar los procesos. Es también una intención de provocar la participación de los ciudadanos más libre y más directa. Pero finalmente también están correspondidos y están ahí incluidas las tendencias ideológicas. Efectivamente, todos los partidos políticos presentan alguna propuesta ideológica y yo creo que no están acabados, están redefiniéndose. Y ahorita podemos ver alguna mezcla muy interesante, tal vez antinatural, de las propuestas que presentan algunos partidos, porque están jugando incluso con candidatos externos o con candidatos de extracción contraria, y en su interior tienen problemas para definir la propuesta o la bandera que finalmente van a presentarle. Ahora vamos nosotros a conocer en estos 88 días que tenemos de campaña cuál es la propuesta final que está enarbolando cada candidato y cada partido, y de ahí podremos irlas acomodando en las tendencias ideológicas que finalmente no se han acabado. Persisten en las propuestas de manejo económico, de las libertades sociales, del respeto de los derechos humanos, en todas esas materias que son muy puntuales están contenidas las cargas ideológicas. Y ahorita que hablabas precisamente de
ese ensayo con candidatos externos, pues recordé este meme que está circulando por ahí, ¿no? En donde dice que el único candidato que ha militado en el PRI pues es López Obrador, ¿no? Sí. Pero también ahorita comentando precisamente este tema de los movimientos, pareciera que los partidos, bueno, lo llaman muy correctamente ciudadanizar o reorganizar, pero a mí me parece que se quieren alejar del tema del partido. Incluso, bueno, empezó un movimiento ciudadano en donde diciendo nosotros somos un movimiento, ¿no? Y después viene Morena, ¿no? Y no quieren decir que es política. Exacto. Y luego yo no soy político, pero vota por mí. O sea, finalmente hacen política, ¿no? Invitan a la participación política, pero rehuyen los términos. Y yo no creo que sea demagógica decirle ciudadanización, porque finalmente está contenido en la definición que tenemos en la Constitución de qué es un partido político. Y los partidos políticos son precisamente la organización de los ciudadanos para poder acceder al poder público. Y se va a seguir haciendo. Así es. Que es también, Enrique, un fenómeno, bueno, que es muy obvio, que los partidos buscaron precisamente, como comentaban, ciudadanos, ¿no? El caso pues, más palpable pues, es el de Meade, ¿no? Pero finalmente el que lleva la delantera pues, es un político, ¿no? Con muchísimos años de carrera en la política. ¿Cómo lo ves, Enrique? Yo creo que estamos cometiendo un error. El separar la política de la ciudadanía es un error. La política está en nuestro ser, está en nuestra naturaleza. Sí. Y en el momento en el que nosotros señalamos esa brecha o agrandamos esa brecha entre política y ciudadanía, entendiendo como ciudadanía al elector que solamente se acerca a la casilla o aquel que se abstiene a votar, creo que es un error que nos ha llevado y que nos ha costado y nos tiene sumidos en el espiral en el que nos encontramos. Creo que ese es nuestro principal error, el separar, el hacer una brecha entre partidos políticos y ciudadanía. Al final los partidos políticos se conforman por ciudadanos y postulan ciudadanos. En el caso de las ideologías, yo no pienso que Meade sea un candidato externo al PRI, porque justamente representa lo que es el PRI, es el sistema. Él presume de 20 años de experiencia en el ejercicio público, 20 años que ha estado sirviendo al sistema, y hoy en día no puede venir a quejarse de los defectos que tiene la administración pública cuando él ha sido copartícipe de la misma. Entonces, me disculpe Meade, pero creo que está llevando mal el mensaje. Él no se maneja como un externo, la gente lo ve como parte del mismo sistema. Lo mismo pasa con Margarita Zavala, de independiente no tiene absolutamente nada. El grueso de sus firmas para poder llegar como candidato independiente vienen de expanistas. Entonces está en la consolidación de una estructura política que se encamina o se perfila para conformarse en un partido político. Entonces creo que realmente candidatos ciudadanos, en el estricto sentido de la palabra, los tenemos. Ahora, en cuanto a las formas, creo que todos representan una ideología muy, muy marcada. Así es, pues serán los políticos ciudadanos profesionalizados en la política. Y es un error pedirle a los partidos políticos que sean ciudadanizados, ¿no? Son oligarquías que se construyen o se conforman para disputar el poder. No son ciudadanos, pues en el sentido de que participan de manera libre, son grupos oligárquicos que están buscando el poder. Ahora, esta idea de la ciudadanización en realidad es demagogia, pues no, porque los partidos políticos no están bien vistos por la ciudadanía, por tanto tienen que buscar metáforas para buscar llegar a un electorado más amplio, ¿no? Distinguir dos cosas aquí. Una cosa es la política como tal, como la gestión de problemas sociales, como esa actividad que nos permite convivir para solucionar nuestros problemas, y la otra es el concepto que Chantal Mouffe ubica como lo político. La política es la que hacemos de manera cotidiana para convivir, y lo político es el antagonismo por medio del cual se disputa el poder. Entonces, en lo político están los partidos y que estén presentándose para decir, esta es mi propuesta, esta es la otra y la otra. La ciudadanía elegirá cuál es la mejor, ¿no? Pero en eso sí. Bueno, vamos a un corte ya, perdón Enrique, ahorita regresamos, seguimos con la discusión y además ya tenemos que hablar del arranque. Estamos con que arrancamos y no arrancamos. Entonces vámonos a un corte y después regresamos aquí en Coyuntura 2018.
En un proceso electoral sin precedente, reelección, candidaturas independientes, coaliciones electorales. La política explicada por quienes saben de política. Gabino Solano, Héctor Martínez Acevedo y Luis Enrique Leiva. Coyuntura 2018. Análisis y debate de expertos. Moderado por el reconocido periodista Juan José del Monte. Próximamente, los martes y jueves de 7 a 8 de la noche por Sur TV. Agua Lubi, la mejor agua purificada de Acapulco. Tecnología y calidad en el proceso de purificación logran que el agua de nuestros contenedores esté baja de sales y libre de bacterias. Contamos con excelente servicio a domicilio, ya sea en la comodidad de su hogar o en su negocio. Comuníquese al teléfono 486-1805. Agua Lubi, confianza hecha pureza. ¿Piensas votar a ciegas? Para votar bien, primero hay que conocer. ¿Quiénes son y qué prometen quienes aparecerán en la boleta electoral? Jesús Lépez y Laura Sánchez Granados. Te lo dirán todos los sábados de 12 a 1 de la tarde en Boleta Electoral. Una contribución de Sur TV al voto razonado. En un proceso electoral sin precedente, reelección, candidaturas independientes, coaliciones electorales. La política explicada por quienes saben de política. Gabino Solano, Héctor Martínez Acevedo y Luis Enrique Leiva. Coyuntura 2018. Análisis y debate de expertos. Moderado por el reconocido periodista Juan José del Monte. Próximamente, los martes y jueves de 7 a 8 de la noche por Sur TV. Agua Lubi, la mejor agua purificada de Acapulco. Tecnología y calidad en el proceso de purificación logran que el agua de nuestros contenedores esté baja de sales y libre de bacterias. Contamos con excelente servicio a domicilio, ya sea en la comodidad de su hogar o en su negocio. Comuníquese al teléfono 486-1805. Agua Lubi, confianza hecha pureza. ¿Piensas votar a ciegas? Para votar bien, primero hay que conocer. ¿Quiénes son y qué prometen quienes aparecerán en la boleta electoral? Jesús Lépez y Laura Sánchez Granados. Te lo dirán todos los sábados de 12 a 1 de la tarde en Boleta Electoral. Una contribución de Sur TV al voto razonado. Ya estamos entrando, ya estamos de vuelta en el tercer corte, ya en la primera mitad de la primera emisión de Coyuntura 2018, ya aquí con el panel completo de analistas y créalo, la discusión se pone mejor durante el corte. Pero bueno, estábamos hablando, no sé si quieren que cerremos este tema de pues qué hay, qué pasa, que hay oligarquía, hay ciudadanización, todo es un truco, ¿no? Es una cortina de humo nada más. Ya sabemos quién va a quedar, o sea, ¿cómo definimos esto? O sea, creo que estamos en el arranque precisamente del partido y de aquí en adelante pues cada partido va a desplegar su estrategia. Pues, habrá unas que serán más efectivas que otras. Hay quienes hicieron pretemporada. Hay bien quien viene de 12 años o más, ¿verdad? Creo que es la tercera, 18 años de pretemporada, y hay quienes están apenas incursionando. Es una campaña que nos va además de dejar ver cuál es el estado de madurez democrática que tiene México, y eso es lo que tenemos, ¿eh? Hay también personajes, decía el profesor, que la ciudadanización es una demagogia. Hay en estas propuestas de partidos, incluso de propio Morena, sobre todo, aunque también hay de los demás partidos, pero de futbolistas, de actores, de cantantes, de
digamos, figuras populares que están incorporándose a la actividad política con ese carisma o con esa aportación de ciudadanos sin ideología, aparentemente, porque finalmente pues todos tienen su tendencia ideológica que ahora vamos a conocer. Bueno, Ciudadanos Kumamoto, ¿no? Es un caso... Pero también tiene su ideología. También tiene su ideología, pero es alguien que pues ahí va, ¿no? Y ayer tuve la oportunidad, por ejemplo, de entrevistar a la profesora Soledad Romero, que también es un caso que llama la atención, ¿no? La única mujer guerrerense de 7 candidatos independientes, bueno, la única mujer de 7 candidatos independientes al Senado, y además de Guerrero, y además de la montaña, ¿no? Y ahí va, y ciudadana. Y bueno, regresándonos al tema de las encuestas del primer bloque, pues que hay unas encuestas en donde ya le está haciendo la pelea y a Betty, ¿no? Mojica también, o sea, digo, entonces está este caso de ciudadanos, o realmente ciudadanos, actores, futbolistas que puedan atraer el voto por lo que son o lo que han hecho independientemente de una carrera política, ¿no? Creo que es cuando ya entramos al populismo, porque el hecho de que ciudadanicemos la política no quiere decir que vamos a enviar a los más carismáticos, debemos de enviar a los más preparados. Cuando nosotros comenzamos a elegir a nuestros representantes en base al carisma que tuvieron en las canchas o el carisma que tuvieron en la pantalla chica o en la pantalla grande o sobre los escenarios, creo que entonces ya caemos sobre el populismo, porque estamos aventurándonos a que nos gobierne alguien que jugando fútbol podrá ser muy bueno, pero al menos en cuanto a la administración pública de Cuernavaca dejó mucho que desear. ¿Y qué tal los que definen sus candidaturas en una tómbola? Populismo, populismo neto, no hay manera de llamarlo de otra forma. Bueno, es un error llamarle populismo. Populismo es un concepto para definir una forma de gobernar. Es aquel líder que gobierna directamente con el pueblo, vamos, que tiene una ascendencia directa, ¿no? Popular es alguien como un futbolista, un actor que llega a algún puesto porque la ciudadanía lo aceptó. Son cosas diferentes, no digo, vamos, el concepto desfigurando bueno, pero nuestro papel es diferenciarlo, pues, para no confundirnos y no confundir a la población. En México y en América Latina hay una larga tradición de populismo, claro, que se representa a través de propuestas. Mira, que Obama, también tenemos en esta... Obama se declaró populista, o sea... No. En Estados Unidos el populismo... El populismo se adoptó, en Estados Unidos, pero en Estados Unidos se adoptó el término porque no estaba bien visto hablar de comunismo, de socialismo. Claro. Repito, en México y en América Latina el populismo tiene una tradición completamente identificable y con su carga bastante pesada. ¿Pero en qué consiste el populismo? O sea, esa es la parte que hay que diferenciar para que no caigamos en estos excesos de llamarle populista a alguien popular. Vamos, Juan José Belmonte es popular, pero no. Llegando a algún influencer, pero para que vean, ¿no? Pero no llegando al poder va a ser un populista. O sea, son cosas diametralmente diferentes, ¿no? Evidentemente en América Latina, que es donde nació el concepto populista. Tiene que ver mucho el entorno. O sea, no podemos comparar el populismo que se generó en Estados Unidos con el que se ha orquestado en México y América Latina. El entorno es muy distinto. Claro, y la definición... Es el mismo, no, perdón, pero se ha tergiversado. Y hay que diferenciarlo en eso. No, discúlpame, pero no. No, el concepto populista pues, tendría que usarse aquí en Francia. Pero eso no hay un argot. Pues sí, oye, populista la política tiene una carga cultural y esa cultura la da precisamente el pueblo y sus costumbres. Por eso decía yo, esa carga que tenemos aquí en México y en América Latina está representada por una parte muy identificable de regímenes que han propuesto cosas aparentemente populares para beneficio propio. Y una de esas, por ejemplo, podría ser, ¿qué te decir? Vamos a triplicar la pensión para los adultos mayores. Eso es aparentemente una medida popular, es populista, porque conlleva en el istmo la desgracia de comprometer el presupuesto público y en determinado caso hasta de endeudar y de comprometer el futuro de las finanzas públicas. Eso es el populismo. Fíjate, el debate de los populismos, ¿no? En el 1997, la gran crisis
94, perdón, la gran crisis bancaria El error de diciembre. Llevamos ya más de 20 años pagando del erario público el rescate bancario. ¿Eso será populista o es una política tecnocrática, elitista, No, pero al contrario. en donde estamos pagando un fracaso económico, un fracaso de la política económica, y nuevamente estamos destinando dinero público para empresas privadas? En el caso que tú mencionas... Pero el ahorro era público. No, igual acá. Entonces sería populista. En el caso que tú mencionas de que alguien le propone dar 1,200 pesos a un adulto mayor, entonces sí es populista, ¿no? ¿Qué es más? No lo es. No, es lo que estás diciendo. No, no lo es. ¿El otro también lo es? Creo que ya nos desviamos. Yo tengo una pregunta de qué es y qué no es. ¿Qué es más populista? ¿Arrancar campaña en Viernes Santo o suspender campaña, aplazarla al domingo, argumentando el Viernes Santo? Y con eso entrarnos ya de lleno con el tema del arranque de campaña, ¿no? Yo creo que no hay que etiquetar el concepto populista para ese tema, ¿no? Okay. Son estrategias de campaña, porque si no, pues vamos a caer en este estribillo de que, bueno, aquel es populista, ¿no? ¿Resultados? Sí. Las estrategias, cada quien tiene sus cuartos de guerra, sus estrategias. Entiendo que Obrador ya había anunciado incluso su inicio de campaña desde hace varias semanas. Anaya lo hizo en un bastión del PAN en el Estado de México. A mí, en el caso de Anaya, profesor, a mí me pareció más su arranque de campaña lo que hizo en la Arena México, que lo que hizo en un lugar del Estado de México, no recuerdo. Algo bien. así, sí, o sea, o sea, yo le vi más enjundia a Anaya ya, ¿no? Que realmente en lo que fue su arranque En Guanajuato. en Guanajuato, así es. Mira, Anaya no ha terminado de iniciar la campaña, esa es la realidad. O sea, aquel golpe que tuvo por sus supuestos manejos irregulares en los terrenos que adquirió en Querétaro, pues lo contuvo, lo detuvo, y desde mi punto de vista aún no inicia la campaña. O sea, todavía están trabajando eso. El caso de Meade, pues se fue a Yucatán, a un bastión del PRI, para que pues se demostrara la fuerza, ¿no? Y el caso de Margarita, un ícono de la derecha que ha sido el ángel de la independencia. ¿Con qué mensajes? Fíjate, yo no sé si podemos empezar de una vez, ¿no? Fíjate, siempre en una campaña hay 3 momentos para los mensajes. En el primero es para el electorado propio, el voto duro. Es el mensaje para cohesionar a quienes están contigo. En una segunda etapa, para quienes están en el círculo próximo, en el caso del PAN adherentes, en el caso de los otros partidos a veces simpatizantes. Y en la tercera etapa, pues vas por el voto de los rivales, a ver a quién puedes convencer. En este caso, pues fueron discursos ya conocidos, de las propuestas que han ido manejando, no se aventuraron más allá. El discurso de Andrés Manuel, bueno, tantos años en campaña, ya creo que es muy conocido, lo hizo en un lugar histórico para el país, ahora en el contexto de esta ríspida relación que se tiene con Estados Unidos, con el presidente Trump. Fue un mensaje, creo, bastante nacionalista, como pretende ser la imagen que proyecta. Esta corriente ideológica que hemos tenido en el país prácticamente desde el general Cárdenas, lo reivindica como tal y hace una defensa de la mexicanidad, ¿no? Que será un gobierno que no será piñata de nadie, es una de las frases que hizo. Y bueno, de las otras propuestas que ha venido anunciando prácticamente ya para todos conocida. En el caso de Meade, hace un mensaje dirigido además de sus militantes, a las mujeres. Ha hecho mucho énfasis en esto de lo que en el Estado de México han puesto en práctica con la tarjeta rosa, con los
apoyos asistenciales que están trabajando a través de estos proyectos. El caso de Margarita, obviamente, es un mensaje dirigido a las mujeres también, que esa va a ser la disputa con MIT, y también a la militancia del PAN, ¿no? Es el voto que va a tener, es hasta ahí para empezar. Bien, vamos ya a nuestro último corte. Regresando, Enrique, me delineas un poco tu percepción acerca de lo que fue este inicio de campaña, y Héctor, por supuesto, también, ¿no? Vámonos un corte. Recuerde, teléfonos en cabina 486-6971, y puede seguir esta transmisión desde la fanpage de Sur TV y de Noticias Acapulco News también ahí. En un proceso electoral sin precedente, reelección, candidaturas independientes, coaliciones electorales. La política explicada por quienes saben de política. Gabino Solano, Héctor Martínez Acevedo y Luis Enrique Leiva. Coyuntura 2018. Análisis y debate de expertos. Moderado por el reconocido periodista Juan José del Monte. Próximamente, los martes y jueves de 7 a 8 de la noche por Sur TV. Agua Lubi, la mejor agua purificada de Acapulco. Tecnología y calidad en el proceso de purificación logran que el agua de nuestros contenedores esté baja de sales y libre de bacterias. Contamos con excelente servicio a domicilio, ya sea en la comodidad de su hogar o en su negocio. Comuníquese al teléfono 486-1805. Agua Lubi, confianza hecha pureza. ¿Piensas votar a ciegas? Para votar bien, primero hay que conocer. ¿Quiénes son y qué prometen quienes aparecerán en la boleta electoral? Jesús Lépez y Laura Sánchez Granados. Te lo dirán todos los sábados de 12 a 1 de la tarde en Boleta Electoral. Una contribución de Sur TV al voto razonado. En un proceso electoral sin precedente, reelección, candidaturas independientes, coaliciones electorales. La política explicada por quienes saben de política. Gabino Solano, Héctor Martínez Acevedo y Luis Enrique Leiva. Coyuntura 2018. Análisis y debate de expertos. Moderado por el reconocido periodista Juan José del Monte. Próximamente, los martes y jueves de 7 a 8 de la noche por Sur TV. Agua Lubi, la mejor agua purificada de Acapulco. Tecnología y calidad en el proceso de purificación logran que el agua de nuestros contenedores esté baja de sales y libre de bacterias. Contamos con excelente servicio a domicilio, ya sea en la comodidad de su hogar o en su negocio. Comuníquese al teléfono 486-1805. Agua Lubi, confianza hecha pureza. ¿Piensas votar a ciegas? Para votar bien, primero hay que conocer. ¿Quiénes son y qué prometen quienes aparecerán en la boleta electoral? Jesús Lépez y Laura Sánchez Granados. Te lo dirán todos los sábados de 12 a 1 de la tarde en Boleta Electoral. Una contribución de Sur TV al voto razonado. Bien, ya estamos de regreso en Coyuntura 2018, aquí en este panel de analistas, donde los temas no se acaban. Enrique, platícanos, nos hacía antes del corte el profesor, pues nos daba su visión de ese arranque de campañas. Platícanos, ¿tú cómo viste este arranque de los candidatos? Creo que el menos afectado por arrancar 3 días después la campaña, sin duda fue Andrés Manuel. Máxime si tomamos en cuenta que lleva cuando menos 12 años haciendo campaña para presidencial, eso sin contar el tiempo que hizo campaña para ser jefe de gobierno. O sea, es una persona que se ha mantenido en los medios de manera constante. El que sacrificara 3 días
para hacer campaña, para iniciar su campaña, creo que no le afecta. Ahora bien, en cuanto a lo que tú decías de que Anaya al parecer no ha arrancado campaña, creo que sí ya arrancó campaña y creo que en redes sociales es el que más crecimiento ha tenido. Si nos ponemos a ver los datos, los números de likes y de followers se han multiplicado, dejando pero por completo atrás a todos los demás candidatos que ni juntos suman lo que él ha alcanzado. Y creo que es parte de su mensaje. Cuando él inició con un hackathon, iba dirigido a un sector muy especializado de la población, que eran los millennials. Entonces, creo que sí ha tenido crecimiento, creo que sí le ha funcionado su estrategia, a diferencia de lo que ha intentado Margarita Zavala, que trata de competir con los dos principales rubros que tienen tanto el PAN como el PRI, en tratar de captar su atención. Creo que eso sí le ha faltado. Ahora bien, en cuanto a Meade, creo que él regresa a las bases, a apostarle al voto clientelar, a apostarle a lo que los llevó al triunfo muy ríspido y muy apenitas en el Estado de México, que es invertir en el viejo mensaje de la mujer, y de ver a la mujer no con un empoderamiento real, sino más bien como alguien que está necesitado y que necesita el abrigo del Estado. Igual ver así a los demás sectores vulnerables. Entonces creo que eso la apuesta a Meade, para mí es un error, el que sigamos viendo todavía en estos días una campaña enfocada al voto clientelar. ¿Cómo ves tú, Héctor? Bueno, yo creo que los arranques también simbolizan la aspiración de cada estrategia. En el caso de López Obrador, va al norte, donde no es fuerte. El fuerte de López Obrador es el sur. Claramente lo que está tratando es de compensar. En el norte no es digamos, el público preferido, ni el nicho de éxito de López Obrador. Y con su discurso echeverrista, que sorprendentemente trata de rescatar para la historia las bondades, fíjate nada más, de una... Los adjetivos. ¿Cuál dije? Para distinguir los ¿Cuál dije? adjetivos. ¿Un apellido? Echeverrista dijiste. Pues es un apellido. Bueno, es un adjetivo. Pero además es parte del discurso. Claro, No, es parte del discurso. El discurso que utilizó López Obrador en Chihuahua fue rescatar las bondades del periodo de Echeverría. Y lo dijo, y bueno, sus propios voceros en los programas de debate y análisis lo han rescatado. Era su símbolo, no, en Chihuahua habló de Echeverría. Yo tengo el discurso. López Obrador ha tomado para distinguir los adjetivos de la sustancia. Perdón, pero eso es lo que él ha estado defendiendo durante más de 12 años, que precisamente el modelo de desarrollo estabilizador que utilizó el país, que él es el que está presentando y el que está defendiendo, es precisamente su figura más emblemática, Luis Echeverría Álvarez. Yo creo que ahí habría que moderar los objetivos. Pero no terminé, pero no. Y digo, ¿qué más populista que llamarse Morena? Y arrancar populistas, claro, porque él es el que ha partido el discurso llamándole señoritongos a los fifis. Fíjate nada más qué manera de romper y de clasificar. Pero los arranques. Sí, los arranques. Bueno, cada candidato y cada partido se centró en su propia estrategia. Margarita Zavala se fue a Ecatepec, Anaya se fue a Guanajuato, donde es un bastión del panismo, y Mida arrancó en Yucatán, que es un estado que ha estado muy bien gobernado, porque es un estado que se desprende del promedio en seguridad y en desarrollo y en avance, y lo agarran como un emblema de lo que puede ser un buen gobierno, y presenta 7 principales propuestas para adelante, que tiene que ver incluso efectivamente con arropar a las mujeres, con darles créditos, con abrir guarderías y escuelas de tiempo completo. Fíjate que una cosa ahí novedosa, que a veces se van perdiendo también en el lenguaje y en lo que rescatan los medios, porque nos vamos más por la estridencia y vamos perdiendo las propuestas. Hay algunas otras propuestas de créditos a la palabra, y en fin, iremos en estos
en los siguientes programas, yo creo, y en el futuro, viendo qué significa cada una de las propuestas y de las ofertas que nos presentado cada uno de los candidatos. Señor Leiva, ¿echeverrista o no echeverrista? Creo que más que echeverrista, anticuado. Digo, sería imposible el hablar ahorita de política sin utilizar adjetivos, sería prácticamente imposible. Más cuando lo haces desde una posición ideológica y eso es lo incorrecto. Si lo haces desde un análisis muy puntual y crítico, es correcto. Si me permite, pero si tú dices si anticuado, pues sí, si me permite llegar, ¿no? si me permite llegar al punto, o sea, va a ser muy difícil para nosotros el hablar sin adjetivos, más cuando los principales actores políticos los utilizan a diestra y siniestra. O sea, el adjetivo que utilizó Andrés Manuel cuando dijo que iba a soltar, que a ver quién agarraba al tigre, es un adjetivo que se utilizó en los tiempos de Porfirio Díaz. Entonces, no podemos nosotros el hacer un análisis sin retomar los adjetivos. El que se le haya llamado echeverrista, creo que es su percepción, deberíamos de respetarla, ¿no? Así como yo en su momento le critiqué al PRI que iba por un voto clientelar. Entonces creo que el entrar en conflicto sobre si es un adjetivo, si no es un adjetivo, o que es populista, a contentillo de uno no nos va a llevar a nada positivo. Si se hace el programa para decir este es populista, es echeverrista, pues eso no es análisis, hay que analizar las cosas. Es que justamente eso se hace el análisis. Sí. Para mí, Andrés Manuel representa una postura anticuada. ¿Por qué? Así te representó para mí, o sea, en cierto grado populista. Pero, digo, ambos son populistas, porque también las propuestas de MIT son netamente populistas, el decir, yo te voy a dar un voto. Pero así las viste tú o sea, su mensaje inicial de presentación, en su arranque de campaña, ¿así lo percibes tú, así lo viste tú? Yo lo vi ya, un mensaje ya para un México que no corresponde. O sea, el señor se quedó atrapado en la época de Lázaro Cárdenas. El nacionalismo no lleva nada. Si queremos tomar como ejemplo Estados Unidos hizo un voto encaminado al nacionalismo y tenemos a Donald Trump. Entonces, creo que ya el mensaje está rebasado. Ahora, le he visto cosas buenas también, no solamente, es decir, he visto a un López Obrador más mesurado, a diferencia de hace 6 años, cuando era un poco más arrebatado. Creo que ahora en su discurso lo noté ya más mesurado, más tranquilo. Creo que su gran problema que tiene Andrés Manuel es el equipo que lo rodea. Creo que es el gran problema que tiene su equipo. Y te lo digo, me preocupa el que tengan una visión de una reforma educativa basada en las ideologías del Baester. Me preocupa, porque representa el pasado, representa el hundimiento que tenemos hoy en día en el sistema educativo. Bien, es que ese es otro tema, ya meternos con el Baester y todos esos personajes de antaño que todavía cobran vida en el presente, pero pues se nos acaba el tiempo y no acabamos de hablar acerca de los arranques de campaña. Lo bueno es que tenemos 88 días, ¿no?, para seguir discutiendo estos temas y estos adjetivos que se van a estar ocupando en esta campaña. Pues muchas gracias, profesor, por acompañarnos. Pues es un placer, por supuesto, y habrá tiempo de desmenuzar sobre todo los discursos, ¿no? Sí, claro. Yo creo que no podemos caer en repetir la confrontación mediática que existe. Más bien analicemos el discurso, en realidad ahí son documentos públicos, y particularmente el discurso de Ciudad Juárez no tiene nada anticuado. Es una propuesta que está ahí, pero evidentemente pues la ciudadanía está al pendiente de esto y los invitamos a ver eso. Héctor, Enrique, brevemente una despedida. Pues muy amable. Primero, muchas gracias a Siga TV, a Jesús, a ti, Juanjo, a Sur TV. Creo que este es un espacio que tiene el valor por sí mismo y creo vamos a tratar de darle el mejor uso. Muchas gracias. Muchas gracias y de nuevo una disculpa por el retraso. Esperemos que en las próximas emisiones no vuelva a ocurrir. Y creo que la dinámica está interesante. Son 3 visiones completamente distintas, no solamente en cuanto a la formación académica, sino también en cuanto a la cuestión generacional. Y esto nos deja un panorama más amplio, un panorama distinto tal vez al que se da en el debate nacional, donde encontramos una media de analistas
muy, muy marcados. Aquí creo que tenemos un collage muy interesante, entonces... Así es, pues muchas gracias y síganos jueves 7 de la noche, aquí Coyuntura 2018. Hasta luego.